Mi nombre es Adri, este es otro tutorial de la web productormusical.es y vamos a hablar sobre Massive. ¿Qué es Massive? Massive es un sintetizador. Un sintetizador es un aparato físico, un plugin que se dedica a crear sonidos, como varios instrumentos en uno. ¿De qué trata esto? Veamos, cada sintetizador funciona de una manera, hay varios tipos de síntesis. Pero en líneas generales lo que suele haber es un oscilador, que es un creador del sonido, que tiene sus propias formas de onda, las cuales filtraremos y a partir de ahí conseguiremos ese sonido. Esto lo comparte Massive. Lo único que no funciona de la misma manera creando sus propias ondas, sino que tiene tablas de ondas, wavetables, prediseñadas. Veamos. Aquí tenemos los varios tipos que tiene. No se puede decir por el nombre cómo va a ser cada una. Lo único es que vayáis probando todas y veáis el sonido que podéis sacar a partir de ahí. Aunque a base de ir retocando cambiaréis mucho las cosas, hay muchísimas posibilidades. Vemos, por ejemplo, que aquí hay dos nombres en uno. ¿Qué significa eso? Significa que las tablas de ondas son dobles, es a dos dimensiones, por llamarlo de alguna manera. Eso quiere decir que son dos sonidos en uno. ¿Cómo controlamos esto? Si está el knob, o sea, el circulito, a la derecha del todo, estamos oyendo este, o sea, el de la derecha. Y, por supuesto, aquí estamos oyendo el de la izquierda. ¿Para qué está esto de tener dos sonidos en uno? Pues para poder mezclarlos y tener más posibilidades. Lo pones al medio y es pues una mezcla de los dos. ¿Qué tenemos aquí? Modos de reproducción. O sea, reproducir el sample de la forma de onda de distintas maneras. ¿Qué conseguimos con esto? Pues distintos efectos simplemente. Por ejemplo, el Spectrum, que es el que viene típico siempre, se come armónicos. Hace la onda lo más posiblemente sencilla. O sea, lo convierte prácticamente en una onda básica. O sea, quitándole armónicos, ¿vale? Los bend reproducen la onda de cierta manera distinta cada uno. El positivo, por ejemplo, digamos que reproduce más rápido al principio la onda y luego más lento. El negativo al revés. Y este contiene los dos. Lo mejor es que lo digáis porque con la explicación no se saca nada en claro. Cambia un poco la manera de reproducir el sonido. Son ajustes mínimos que es lo que ayuda más o menos a darle el carácter. Ok. Y Forman lo que hace es crear como un sonido silbato, ultrasonido, gracias a que sube las resonancias, ensalza a los agudos y crea pues un pitido. Totalmente distinguible. Intensity pues es lo que hace variar los tipos de reproducción. Cuando tú seleccionas uno, como ya habéis visto, al mover estos, ¿cómo lo controláis? Amplitud simplemente es el volumen del oscilador. Ahí no hay más vuelta de hoja, como podéis ver. Tenemos aquí tres osciladores que son iguales, pero que podemos sumar. ¿Qué conseguimos con esto? Pues un sonido más gordo con tres sonidos distintos, los cuales iremos modelando. Esto de aquí significa filtro 1 y filtro 2. Quiere decir, un sintetizador contiene filtros para jugar con el sonido. Filtro 1, filtro 2. Aquí seleccionamos dónde queremos enviar este oscilador, al 1 o al 2. Sencillo. Los filtros. Filtros, por ejemplo, tenemos tipos de filtros bastante raros porque Massive es un programa raro en sí para sacar sonidos un poco alienígenas. Aquí tenemos, por ejemplo, los que sí que son más normales, más típicos, paso bajo. Deja sacar las frecuencias más bajas. O sea, solo pasan las frecuencias bajas según donde pongamos el umbral, el corte, que es el cutoff. Y bueno, ahora explico lo que es la resonancia. Low Pass 2 es un filtro paso bajos también, pero menos potente. Y los High Pass. Los High Pass es al contrario, pasan las frecuencias altas. ¿Qué es la resonancia? La resonancia
ensalza las, digamos, las frecuencias que están en el punto de corte. O sea, si esto está en este punto de corte, aquí por ejemplo, pues esas frecuencias las hace más chirriantes. Se puede notar. Ok. Si pone NA es que este no afecta para nada. Según qué filtro, pues aparecerá o no aparecerá. All Pass es pasa todo. Y diréis, vaya tontería. Sí, pero lo único que hace es que cambia la fase de la onda. Entonces, pues, juega un poco con el sonido. Otro efecto distinto. Ni más ni menos. Doble notch. Un filtro notch es un filtro que se come ciertas bandas de frecuencias. Doble notch se come 2 bandas de frecuencias. Paso banda, solo pasa una banda de frecuencias. Aquí podemos seleccionar el ancho de banda, bandwidth, y la resonancia en todos es lo mismo. Band reject es rechazar una banda. El filtro scream es un filtro que tiene, digamos, su propia retroalimentación. Es un filtro que puede servir para hacer sonidos bastante gordos. Daft es un filtro de Massive que le da su propio color al sonido. Y el filtro com, que el filtro com es el filtro peine típico. O sea, es parecido a un flanger o al efecto llamado filtro peine que puede pasar en un directo, que al tener 2 micrófonos y tú hables desde una posición, al llegar desde posiciones distintas, el sonido a los micros, al reproducirse, se comen frecuencias entre sí, o sea, cancelaciones de fase, y eso es el filtro peine. Y luego ya por último en el filtro tenemos la regleta de volumen. Ni más ni menos, es como un fader cualquiera. Arriba pasa la onda, pasa el sonido, y abajo pues cortas, subir, bajar volumen. Pasando de los filtros, ahora vamos al oscilador de modulación. Oscilador siempre os tiene que sonar a creador de sonido. Si estos 3 son osciladores que crean el sonido, crean la forma de onda básicas que después modularemos, el oscilador de modulación creará una onda que module, pero a los otros osciladores. O sea, un oscilador que controla a los otros osciladores. ¿Y para qué servirá esto? Pues tenemos varios tipos de modulación. Aquí lo que podemos ver es que podemos señalar a cuál queremos que afecte. Solo se puede uno a la vez, por efecto. Por ejemplo, con el 1 al 1, con el 2 al 2 y con el 3 al 3. Eso es así desde que el mundo es mundo. Ring modulation es la modulación en anillo. Se llama así porque había unos sintes que tenían su circuitería interna en forma de anillo, haciendo un círculo, por lo que se llama así, ni más ni menos. ¿Qué es lo que produce esto en el sonido? Pues le da un toque más acampanado, más metalizado. Lo vemos. Metaliza el sonido. Fase o phase en inglés. Juega con las fases de las formas de onda, y lo que más podéis notar con esto es que hace el sonido como más eléctrico. Lo hace más duro, en plan, por ejemplo, esto vendría muy bien a los que hacéis dubstep o electro, porque es lo que más le da dureza al sonido. Fijaros. Suena como interferencias y cosas así. El siguiente es Position. Esto es un efecto de modulación que es exclusivo de este sintetizador, de Massive. Tampoco digamos que es lo más útil que viene en él, ¿sabes? O sea, lo único que puede hacer por el sonido es darle un pequeño toque, meterle un pequeño ruido, como vais a oír. Digamos que he quitado fase y tal, ¿vale? Lo dejo con la onda básica que teníamos. Como veis, por mucho que mueva, se consigue bastante poco. Fase, sin embargo, veis que cambia el sonido de una manera muy drástica. O sea, ya digo que este efecto hace poco. Sin embargo, si jugáis con el pitch, pues puede crear unas pequeñas fluctuaciones y tal, pero
Está bien usarlo por probar cositas, darle carácter, pero no es lo más importante que tiene el sintetizador. El siguiente es el filter FM, o sea, frecuencia de modulación. Lo que hace es modular los filtros. Quiere decir que modula la señal que queréis con el filtro, como podéis ver. Ahora, por ejemplo, el filtro COM, para que también lo veáis, no es compatible con esto, por lo que no deja seleccionarlo. Sin embargo, ir mirando que, por ejemplo, el paso bajo sí que es capaz de ser compatible con esto. Ponemos que afecte al filtro 1. Y juega con la frecuencia. Otro efecto más. Luego también el pitch. Como podéis ver, siempre da su propio carácter. Luego, osciladores de ruido, lo que hacen es meter un ruido según... O sea, la cantidad de ruido la metéis según el oscilador de amplificación. Ok. Pues, por ejemplo, el ruido blanco es el sonido cuando tenéis una tele estropeada, cuando le empecéis a dar golpes. Y otros tipos, por ejemplo, el metálico. Así se nota más. Metaliza el sonido. Son efectos. Feedback es la retroalimentación. O sea, hace como un acople en los altavoces. Lo que hace es que cuando el ruteo de la señal, digamos que si pasa del oscilador al filtro y luego se encamina a la sección máster, pues en vez de ir directamente y salir por tus altavoces, lo que va a hacer es dar la vuelta, volver al principio y sumarse a la señal que había previamente. Por lo que engorda el sonido al sumarse sus fases y tal, y también le da un toque en plan acople. ¿Veis? Esos graves que suenan, vale, pues lo que hace es, eso es el acople. Y nada, esto es cuando queráis sonidos gordos, duros y agresivos, pues jugar con esto. A partir de aquí ya tenemos los insertos, que son distintos tipos de efectos. Tenemos dos casillas para jugar con ellos. Y aquí, por ejemplo, os voy a explicar el Beat Crusher, que es un filtro, un inserto que degrada el sonido. Como podéis ver, le mete distorsión. Ok. Esta casilla de aquí, que es la casilla central que tiene varias pestañas. Esto en general, por ejemplo, tenemos la sección de osciladores, que lo que tiene es que puedes jugar, por ejemplo, con las fases de cada oscilador. El glide, que es a la hora de tocar con el piano si queremos que la nota haga o queremos que se deslice, en plan como un bending. Ahora mismo no puedo ponerlo porque tengo que cambiar otro justo aquí, que es en el voicing. Si tú lo pones que se cree en legato y monofónico, entonces es cuando podrás... ¿Veis? Que vaya subiendo el tono hasta alcanzar la otra nota que esté tocando. Básicamente es eso. Aquí las notas que queremos que llegue a reproducir del piano. Si queremos que de izquierda a derecha sea de grave a agudo, lo podemos poner al revés y tal, pero esto no vale la pena tocarlo. Otra casilla más de ello. Aquí tenemos el voicing, que es la cantidad de voces que queremos que suenen a la vez. Si lo volvemos en polifónico, veis que se engorda el sonido. Polifónico significa varias voces. Aquí ponemos el máximo y aquí las que estén sonando al unísono. Esto en general es para engordar el sonido. Aquí monofónico, etc. Legato, como hemos dicho, ya es para hacer bending. Y esto es el básico, que la onda, o sea, el sonido pasa de así, así directamente. Ni más ni menos. Spread es como, digamos, la manera en la que se abre el sonido. Lo explico. Activamos Pitch Cutoff en on. ¿Veis? Crea como una especie de abertura estéreo, como doblando la señal, y aunque también le da su toquecito de phaser y tal. Esto está bien si queréis hacer como un poco de chorus y tal.
Esto juega con la posición del wavetable, o sea, con este oscilador. Y esto juega con el panning del sonido. El panning es enviar el sonido más al altavoz izquierdo o al derecho. Ok. El ruteo de la señal. El ruteo de la señal es que en un sintetizador la señal viaja desde una cabina a otra. O sea, desde la sección de osciladores, por ejemplo, al filtro, del filtro a tal sitio, etcétera. Aquí os enseña de dónde viaja una señal. O sea, dónde viaja la señal de Massive desde un sitio hasta otro. Aquí digamos que el ruteo es fijo. Lo que podéis cambiar es dónde queréis que empiecen a afectar, por ejemplo, los insertos, el feedback, etcétera. Aquí, por ejemplo, lo he puesto para que empiece a afectar cuando pasa justo después del primer filtro. Y nada, también es jugar con ello y ver, por ejemplo, si yo pongo el feedback en esta parte del ruteo o en esta, en qué difiere una de otra. Aquí también tenemos otros parámetros que si voy a hacer el tuto más general no puedo pararme con todos. Aquí, por ejemplo, tenemos los BPM de la sesión y tal, que es mejor cambiarlos en el programa. Global Tune, cambia el pitch y etcétera. Importante aquí es estas pestañitas de aquí abajo, que veis que tienen su propia cruceta. ¿Esto para qué sirve? Para insertarlo en los cuadraditos que veis durante todo el sinte. Por ejemplo, lo inserto aquí y ¿qué consigo con esto? Es que, por ejemplo, si esto es una envolvente, yo seleccione esto o esto, por ejemplo, según la fase de la envolvente. Lo mejor es que lo probéis también y que oigáis lo distinto. Y nada, y esto afectará al sonido de cierta manera. Aquí la verdad es que se nota bastante poco porque es una forma de onda muy básica que por mucho que toques, por ahora no se va a conseguir mucho. Sin embargo, hay otros efectos que son más llamativos. Aquí tenemos 4 envolventes para poder jugar con ellas donde queramos. Las envolventes es la dinámica del sonido. O sea, si queremos que el sonido ataque más fuerte o tarde más en empezar. Por ejemplo, ¿veis? Eso es el ataque. Luego está el nivel del ataque y el nivel de salida, o sea, cuánto tarda en irse el sonido. El LFO. El LFO es un oscilador de baja frecuencia. Por sí solo no se oye, pero si afecta a la onda, veréis que crea un efecto como de bombeo. Esto sí que se nota bastante. Por ejemplo, coloco aquí. ¿Veis que así no? Y ahora, ¿veis ese bombeo, esa oscilación? Lo podemos sincronizar con el tiempo. 1.16, 1.8, por ejemplo, son corcheas. Aquí la forma de la onda de este LFO que queramos crear. Cambia un poco el sonido. Y nada, jugar con esto bastante, sobre todo en los filtros y tal, para hacer bajos, por ejemplo, a lo de Astepero, los típicos wobbles. ¿Veis? Ok. Y nada, aquí tenemos más LFOs. Dejo ese tutorial general aquí porque lo más básico ya lo tenemos. Lo último que queda es la sección master simplemente, que es el volumen general, y aquí unas inserciones de efectos con reverb, chorus, etc. Próximamente iré creando tutoriales en los que enseñe cómo crear un sonido completo. Bueno, desde aquí nos despedimos y muchas gracias por visitar la página. Un saludo.